Pero mirá, muy bien. ¿Sabes qué es esto? Sí, seguramente que sí. Es un tornillo con cabeza hexagonal o bulón con cabeza hexagonal clásica. Pero también existe otro tipo de cabezas de tornillos con un hexágono y no es precisamente la que te mostré, sino que es esta de acá. ¿Sabes cómo se llama? Seguramente que sí. Es una cabeza de tipo Allen. Y el tornillo Allen es uno de los sistemas más eficientes a nivel industrial hoy en día. Por eso, ¿será cierto los rumores que dicen que el tornillo de tipo Allen pondrá fin a los tornillos de tipo hexagonales clásicos? ¿A vos qué te parece? Por eso hoy te voy a explicar cuáles son las ventajas, pero también las limitaciones que pueden tener los tornillos de tipo Allen. Pero también te voy a explicar la historia de este tipo de sistemas y cómo va a ser su desarrollo de acá hacia el futuro. Y como en un programa anterior pudimos ver las puntas poligonales estrelladas, como en el caso de las PH, las PZ, también vimos las Torx de seguridad y también, pobrecitas, las planas. Así que hoy le toca el turno a las hexagonales interiores, como es el caso de la Allen. Sí, señor. Por eso, tranquilo, tranquilo, que ahora te lo explico. Vení para acá. Mira, eso ahí está. Lo primero que tenemos que saber es que Allen es un sistema, ¿bien? Que está compuesto por dos partes. Inicialmente el tornillo con cabeza de tipo Allen y a su vez la herramienta con la cual vamos a poder ajustar y desajustar ese tornillo que es un destornillador de tipo Allen o una punta, en su defecto, de punta tipo Allen hexagonal. ¿Está bien? Pero para poder conocer a las cosas por su nombre, bien, veamos primero cuál es su historia. En 1910 hubo una persona que se adjudicó la invención de este sistema hexagonal. Bien, ¿y por qué hablamos justamente de esta persona? Porque muchas veces puede ocurrir que alguien dice, no, en tal lugar se inventó antes. Pero lo que marca la exactitud de una invención es el registro de patentes. Y en base a eso, para no hablar de más, nos vamos a manejar con estas bases ya prefijadas, con algo comprobable. Bien, como dijimos que es comprobable, la invención del tornillo Allen data de más de un siglo. Y aunque su inventor se lo disputan varias personas, está registrado que en 1910 el norteamericano William G. Allen, del cual se le puso el nombre del sistema Allen, patentó este sistema con forma hexagonal. Bien, en primer lugar era mucho más seguro al prescindir del cabezal hexagonal externo, como tienen habitualmente los bulones, y convertirlo en un sencillo agujero con un hexágono adentro. Esto evitaba que los tornillos de la maquinaria quedaran más hacia afuera, ocuparan más lugar y al mismo tiempo no se engancharan con la ropa de algún operario. Además, al no sobresalir el hexágono como ocurre en las cabezas tradicionales, que está hacia afuera, en este caso la cuellera permitía que el hexágono interior permaneciera sano en caso de recibir algún golpe accidental. Muy bien, hasta acá todo bien. Pero, ¿por qué algunos comentan que el hexágono se inventó en otros lugares también? Y aunque la empresa Allen Manufacturing Company en Hartford, Connecticut, en 1943 ya tenía su registro completo, pero parece ser que en 1936 la compañía Bauer and Schwarz Karcher, creo que se dice así, en Neuss, Alemania, patentó otro sistema. Por ello, ese sistema también era conocido como Inbus. Bien, o sea, además de Allen, en Alemania apareció un sistema que se llamaba Inbus. Por eso esta empresa lo patentó tanto en Alemania como en Países Bajos. Pero también en Italia se conoce como Brugola, por Egidio Brugola, quien la inventó en 1926. Normalmente se utilizan tornillos prisioneros y tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, tanto para tornillos, atención, del sistema métrico, como así también para tornillos de rosca. Whitworth. ¿Pero qué es Whitworth? Bueno, recordemos que es el sistema de medición en pulgadas. Bien. Y ahora vamos a las ventajas del sistema de tipo Allen. La principal ventaja, vamos a comenzar con algo que tiene que ver con su estructura, su arquitectura, que es la cuellera. Cuando hablamos de la cuellera, estamos hablando que este sistema de cuello permite que quede encapsulado el hexágono donde vamos a trabajar con la llave. De esta manera evitamos que si hay algún golpe cerca, no dañe el hexágono con el cual tenemos que trabajar y quede inutilizado el tornillo. Como sí puede ocurrir con el clásico sistema hexagonal externo, donde muchas veces encontramos deformaciones por golpe, por algún impacto no deseado, y queda inutilizado la cabeza del bulón. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay que trabajarlo, mecanizarlo para poder sacarlo en algún momento con alguna llave especial. Número 2. El material con el cual están construidos generalmente los tornillos de tipo Allen son de aleaciones de acero con tratamiento térmico, el cual le dan una extremada dureza. Por eso estos tornillos son tan resistentes porque vamos a encontrar que por lo general están construidos en grados de 8 en adelante. Vamos a encontrar tornillos Allen de grado 8, grado 12, 12,9, bueno, etcétera. Una gran variedad
de esos altos grados de tornillo. ¿Querés saber qué son los grados de los tornillos? Bueno, te voy a dejar un video al final de este para que puedas verlo. Ahora bien, ¿esto quiere decir que son indestructibles? ¿Vos qué pensás? Seguramente que no, no son indestructibles. Y esto ocurre porque son tornillos diseñados para tener altos niveles de torque, como pueden ocurrir en alguna de las aplicaciones, colocados en las tapas de cilindros de los motores de algún automóvil. Y lo que ocurre es que sí cumplen su función, pero al retirarlos, al extraerlos, podemos encontrar deformaciones, por tanto tiempo de uso, compresión, calor. Por eso en esos casos deben ser reemplazados por tornillos nuevos. ¿Está bien? Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Y ahora viene la tercera ventaja. ¿Cuál es? La tercera ventaja es que puede ser utilizado este tipo de sistemas tanto en aplicaciones con herramientas de mano, para ejercer presión con herramientas tipo palanca, como así también se puede utilizar en llaves de impacto o atornilladores de impacto. ¿Está bien? Y debido a que tiene una construcción tan elevada en sus graduaciones de acero, en el caso de los tornillos, lo que ocurre con las puntas es algo similar, pero mejorado. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con una sola punta, una sola llave, un solo destornillador de tipo Allen, vamos a tener que ajustar tal vez muchos tornillos Allen sin que esta punta se deforme. Entonces, ¿cuál debería tener una calidad superior? ¿El tornillo o el destornillador? ¿Qué te parece? Exactamente. Tiene que tener una gran calidad en su construcción, una gran resistencia y una gran capacidad de no deformarse. Sobre todo cuando hablamos de altos torques y utilizamos herramientas de alto impacto. Si hasta ahí se entendió, buenísimo, seguimos adelante. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal. Pero si aún no lo hiciste, no te hagas problema. Mira, es muy fácil y rápido por acá abajo, por ahí abajo. Tocas, te suscribís, activás la campanita de notificaciones para que te llegue todo lo nuevo que estamos subiendo. Ahí está, buenísimo. Y ahora nos toca un tema muy, muy importante, que es la geometría. En este caso, el hexágono aplicado a la geometría de la herramienta, del sistema Allen. Pero, ¿qué es el hexágono? El hexágono es un polígono de 6 lados y 6 vértices. Pero, ¿qué tiene de especial esta figura geométrica? Bueno, en primer lugar podemos decir que es la forma más eficiente desarrollada no solamente por el hombre, sino que ya se encontraba disponible en la naturaleza. El hexágono tiene una gran eficiencia en muchos sentidos, no solamente en el ahorro de espacio, en la disponibilidad de las presiones y fuerzas que se le pueden aplicar, lo cual lo hacen extremadamente resistente. Y de esto saben mucho las abejas. Sí, sí, las abejas. Podemos ver todos estos hexágonos dispuestos de una forma casi perfecta. Y acá vemos cómo en la creación encontramos un montón de figuras hexagonales, lo cual inspiró tanto a ingenieros como a arquitectos en desarrollar métodos aplicados sobre el hexágono. Pero, ¿y el panal de abejas? ¿Los hexágonos estarán en el sistema métrico o en el sistema de pulgadas? ¿Qué te parece? Bueno, ahora te lo explico, ahora te lo explico. Y presta atención a esto, porque a la hora de descomponer fuerzas en una circunferencia, ¿sabes cuál es la figura que mejor se adapta a esto? La figura que mejor reparte las fuerzas. Sí, sí, tal cual, seguro que lo pensaste. Es el hexágono, exactamente. Y presta atención porque esto lo vas a ver solamente en técnica X. Las abejas, ¿en qué sistema trabajarán? ¿En el métrico o en el Wilbur? Bueno, mira, acá tenemos una llave de tipo Allen que es de 5,5 milímetros. Ahí se alcanza a ver. Va perfecto. Y acá tenemos una llave Allen que es en el sistema de pulgadas y es de 7,32, que es bastante parecida a su equivalencia. ¿Qué opinas? ¿Entrará? Si bien se aproxima, pero hay que hacerle mucha fuerza y se puede romper, así que no es la medida. Así que el panel está en el sistema métrico, por lo menos este que tengo acá, ¿eh? Bueno, y más allá de esta broma, podemos ver cómo nuestra curiosidad nos puede llevar a descubrir muchísimos métodos que tal vez no conocíamos, aplicaciones, y podemos aprender mucho del hexágono. Ahora, volviendo a la llave hexagonal o llave Allen, también existe una llave y un tornillo derivado, bien, de esta figura geométrica, donde se apunta más a los vértices estrellados, que también se conocen con el nombre de sistema Torx. Exactamente. Pero del sistema Torx también tenemos mucho para hablar y seguramente lo veremos en otro video. Si es que te gusta la idea, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. Eso, ahí está. Y ahora nos toca hablar de las limitaciones. Y como la herramienta perfecta no existe, o bueno, al menos eso creemos, el sistema Allen también tiene sus inconvenientes. Bien, por un lado, es un sistema que responde a un tipo de tornicería y de herramientas bastante específicos, con lo cual tal vez no lo consigas en cualquier lugar.
y eso dificulta justamente el trabajo de tener que adquirirlos, tal vez yendo a una bulonería especializada o tal vez a algún vendedor de repuestos de algún producto especializado que solamente trabajen con ciertas medidas de Allen. Por otro lado, el precio es un poquito más elevado, a diferencia de otro tipo de tornillerías más simples, con aleaciones más comunes. El Allen, al tener otro tipo de aleación, requiere de un trabajo y un costo evidentemente mayor. Por otro lado, un gran inconveniente es cuando muchas personas, sobre todo en los talleres, no utilizan el sistema de destornillador o punta adecuada. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces nos confiamos en que llega algún equipo para reparar y tenemos que extraer un tornillo Allen y no sabemos si está en el sistema métrico o está en pulgadas. Entonces, generalmente, si el operario no sabe eso, tiende a tratar de adivinar y va probando con distintas llaves. Esto quiere decir que tal vez pueda ingresar una punta de un sistema o de otro, pero si no es el correcto, pueden pasar dos cosas. O se puede barrer el hexágono interno del tornillo o se puede barrer la punta de la herramienta. Bueno, en algunos casos también ocurren las dos cosas. ¿Te pasó alguna vez esto? ¿O sabes de alguien que le pasó? Bueno, déjalo acá abajo en los comentarios. Eso. ¿Sabes, Bernardo? Una vez me pasó eso, mira, lo que estaba explicando él. Exacto, quise sacar un tornillo de tipo milimétrico utilizando una llave Allen en pulgadas y rompí las dos cosas. Y la otra limitación es una que ocurre cuando se daña el hexágono interno, ya sea por deformación, por salpicaduras de soldadura o por otro tipo de problemas. Entonces, la dificultad está en tratar de extraerlos. Tal vez otros tornillos con cabezas externas sean más fáciles de retirar y en zonas menos críticas, pero generalmente el Allen, al estar destinado a áreas muy específicas y tal vez más delicadas, puede conllevar ese problema, el tratar de extraerlos cuando está dañado. Pero un momento que quiero agradecerles a los que están colaborando con el Super Gracias ahí abajo, favoreciendo con su apoyo económico a esta obra educativa de Técnica X. Y también, si aún no lo hiciste y querés hacerlo también, no hay ningún problema. Podés tocar ahí abajo donde dice Super Gracias. También tenés en la descripción otro método diferente que podés buscarlo y se adapta al lugar donde vos estés. Tipos de llaves. Pero, ¿cuántos tipos de llave Allen existen? Bueno, en realidad las variantes son muchísimas, pero por lo menos te lo voy a simplificar en tres modelos básicos, los más usuales que vas a encontrar. Número uno, la de tipo L. Esta es la más común que vamos a encontrar en el mercado. Y es una llave que, a pesar de que muchas personas la critican porque dicen que es una llave débil, que se puede doblar con facilidad, no es tan así. Está diseñada para manejarse con 2 o 3 dedos, ya que se utiliza para tamaños muy, muy compactos en espacios reducidos, donde maniobrar puede ser muy complicado. Así que es una llave extremadamente útil también incluso para poder llevarla en un pequeño maletero, en una moto, en bicicleta, o para trabajar con pequeños artefactos. Después tenemos las puntas, este tipo de puntas para atornillar intercambiables, que uno puede reemplazarlas según la medida también. Este tipo de puntas que se utilizan en estos extensores, que son para atornilladores, también para atornilladores de impacto, y vienen otros modelos especialmente para llaves de impacto, donde ya en ese caso se necesita un alto torque. El tipo de puntas va a variar en función de la necesidad. Si necesitamos un torque bajo, con este tipo de puntas va perfectamente, con este tipo de Allen, pero los de alto impacto ya vienen mucho más reforzados, especialmente pensado para los altos torques y que pueda resistir ese tipo. Y por otro lado, para uso manual, tenemos este tipo de llave que combina dos grandes virtudes. La posición en trabajo corto con el hexagonal de tipo recto, ahí se alcanza a apreciar, con una empuñadura reforzada, pero por otro lado tenemos la gran ventaja de tener un espárrago largo para llegar a largo alcance en piezas complicadas, donde hay muy poco espacio, y además esto es una verdadera joyita. Sí, sí, esto que está ahí, ¿lo alcanzás a ver? Bueno, mira, este contorneado que tiene acá, es ideal para poder trabajar en una posición donde tal vez no podemos llegar de forma lineal a la cabeza del tornillo y tengamos que trabajar en un cierto ángulo, hacia un lugar o hacia otro. De esta manera nos permite que podamos encastrar perfectamente la cabeza del tornillo y trabajarla sin ningún problema. Este tipo de cosas es muy agradecido en trabajos de mecánica, sobre todo mecánica automotriz moderna, donde las piezas cada vez están muy superpuestas unas con otras y es muy complicado su alcance, poder llegar al tornillo, a la cabeza del tornillo. Esto nos evitaría también tener que desarmar otro tipo de componentes y así de esta manera estamos ahorrando tiempo. Y a diferencia de otros modelos que ustedes han visto, este modelo es especialmente reforzado. Por eso, como decía mi tía Betty, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y como vos no te dormiste y llegaste hasta el final de este video, vamos a aclarar la pregunta del principio. ¿Podrá el tipo de sistema Allen hexagonal reemplazar definitivamente a los clásicos cabeza hexagonal? ¿A vos qué te parece?
Y bueno, la respuesta es que no, en realidad son sistemas diferentes y cada uno cumple muy bien la función para la cual fue diseñado. Pero como todo lo bueno se termina y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien.